geometría euclidiana, ¿no es cierto?, se desarrolló en los siglos, perdón, la geometría euclidia se desarrolló en los siglos XIX y XX, no es tan atrás, ¿no es cierto? Aunque, ¿no es cierto?, este concepto de espacio, asociado al concepto de espacio vectorial, que se lo aplica ahora, ¿no es cierto?, se lo desarrolla, en realidad se fundamenta más bien por algo que data de los 300 años antes de Cristo, justamente Euclides. De ahí quería decir, ahí se le viene el nombre, pues él manejó mucho lo que era la geometría plana, desarrolló la geometría plana, no desde un aspecto vectorial, ¿sí? Es un poquito solo como un contexto histórico de cómo nace esta idea. Reitero, este concepto de la topología del espacio euclidiano no es muy lejano. Si ven, hablamos del siglo XIX, siglo XX, y, y este tipo de situaciones. ¿No es cierto? Entonces, lo que se busca con estos marcos teóricos es la generalización del comportamiento de los vectores en el plano. Y estoy casi seguro que a lo mejor en el álgebra lineal ustedes, como por eso reitero, ustedes tienen más conocimiento, van a tener más conocimiento, van a acordarse más de estas relaciones, de que un vector yo lo puedo representar en un espacio Rn. El concepto se mantiene, ¿sí? Bien, en un espacio R de una sola dimensión, si esto R, un espacio R dice, se define un producto escalar de esta manera. Chicos, a veces la notación del producto escalar depende de la bibliografía que se utilice, ¿no? Déjenme ver un ratito. ¿Dónde está mi lápiz? Déjenme ver dónde está mi lápiz. Pluma. Ya, en alguna bibliografía creo que se lo escribe también de esta manera, el componente A1, A2, es lo que ustedes deben de recordar o van a recordar, ¿no es cierto? Se le pone en paréntesis, el producto punto, del B1, el componente B1, B2, quiero acordarme y colocarse de todas las maneras posibles. Ya, entendido que esto es la representación de un vector. ¿Sí? También el producto punto se lo escribía de esta manera, A1 en I, más B, perdón, aquí estoy mal. Borrador, ya. Una pluma, ya. Un A2 en J, producto punto, de un B1 en I, más un B2 en J, ¿no es cierto? Ustedes recordarán que estos eran los componentes vectoriales, unitarios, tenían ciertas características. Obviamente el producto vectorial, que es esta operación, me devuelve como resultado un escalar. Si ven de esta manera cómo nosotros cambiamos a ustedes, no llegar a conocer los sucres, pero es como decir, tenía dólares y los transformé en sucres ecuatorianos. Recuerden que eso es algo que ustedes ni deben haber vivido esa etapa de la dolarización como tal, ¿sí? Entonces, más o menos lo que tenemos aquí es una representación geométrica vectorial, pero en esta operación matemática, reitero, lo que me da como resultado es un escalar, ¿sí? Esta característica o esta operación, perdón, nos puede dar ciertas características entre dos vectores. Entre una de ellas es la famosa ortogonalidad. Ustedes recuerden, cuando el producto punto me daba igual a 0, ¿qué significaba? Geométricamente. Estoy seguro que deben haber visto en álgebra lineal. Que forman 90 grados. Correcto, que los dos vectores forman un ángulo de 90 grados. De hecho, ese era en algunos problemas son muy importantes. Y de hecho, me parece cuando veamos la derivada direccional, por ahí también volveremos a utilizar estos conceptos matemáticos. Tendránle presente más bien. Bien. Con estos criterios y luego vamos a formalizar más con una serie de condiciones que se deben de cumplir para dar ciertos criterios. Nosotros podemos decir que el espacio euclidio de n dimensional denotado como era la subíndice n consta de todas las n uplas ordenadas de números reales expresados como, ¿sí? Lo que estamos diciendo aquí es, ya van a entender que este criterio luego se basa en lo que son las funciones de varias variables,
Dice, Rn es el conjunto de las n uplas, es decir, de todas las componentes, tal que cada una de ellas le pertenece al conjunto de los números reales. ¿Sí? Aquí creo que tengo que cambiar esto porque aquí debe ser otra letrita para no confundir. Es conjunto de los números reales, ¿sí? Y a eso se le define como un espacio euclídeo. Como digo, tal vez un poquito se va confundiendo o se quiere tratar de empatar lo que estamos mencionando, pero con lo demás vamos a ir complementando. Justamente me ponía ahorita a analizar. Recuerden, cuando nosotros veíamos las funciones, perdón, antes de llegar al propio concepto de las funciones, nosotros analizábamos las famosas inecuaciones o ecuaciones, pues volvamos así, las inecuaciones o inecuaciones, ¿no es cierto?, de una sola variable. Y nosotros representábamos sobre una recta numérica, disculparán lo chueco, déjenme ver si le puedo poner más rectito, ya. Sí, ustedes recordarán que para representar, caramba, qué chueco, qué chueco. Para poder representar o posicionar un valor, cuando hablábamos de, y esa era la diferencia entre ecuaciones e inecuaciones, ¿sí? Cuando hablábamos de ecuaciones, lo que nosotros posicionábamos dentro de una recta numérica eran valores, ¿no es cierto? Se me ocurre -8, el valor de 5. Aquí estaba posicionado cuando hablábamos de ecuaciones, pero cuando hablábamos de inecuaciones, lo que nosotros definíamos eran qué cosas, quién me podría ayudar o qué se les ocurre mencionar en ese caso. ¿Qué dábamos como solución en las inecuaciones? En ecuaciones son valores exactos, o sea, si yo tengo que x más 1 es igual a 0, entonces x resolviendo esto me dice que x es igual a -1, ¿no es cierto? Entonces yo digo, el x igual a -1, le posiciono aquí, ahí está posicionado, esto es de ecuación, pero en inecuación, ¿qué es lo que representábamos? ¿Un límite, profe, tal vez? Otra palabrita, está bien, la idea está bien. Un dominio, un intervalo, ¿sí? Y cuando nosotros decíamos x mayor a 2, ¿no es cierto? Perdón, x más 2 mayor a 0, le resolvíamos, sería x menor a x mayor a -2. Le posicionábamos el -2 y obviamente lo que teníamos como resultado ya no era una única cantidad, sino un intervalo, más o menos, para aclarar esa idea de un límite. Es un límite, se entendería, pero que me da como resultado un dominio, ¿sí? ¿Estamos? Entonces, esto es lo que me está representando acá. Recuerden que en el caso de que los que fueron mis alumnos, si están aquí en este curso, ¿no es cierto? Nosotros empezamos viendo por ahí por las ecuaciones y inecuaciones para previo a llegar al concepto propio de la función. Entonces, hablábamos siempre de una variable inicial que era la variable x. Este criterio es casi exactamente lo mismo. Pero obviamente aquí ya no solamente tengo un x, tengo un x1, x2, x3, etcétera, etcétera, ¿sí? Pero individualizadamente, esto es lo que yo voy a analizar en conjunto, pero individualizadamente cada valor que yo considere x1, x2 le pertenece al conjunto de la recta numérica que decíamos, del conjunto de los números reales. Bien, entonces nosotros podemos extender algebraicamente que un espacio Rn lo puedo escribir como ¿qué? Como el producto de varios espacios, ¿sí? Y este es el concepto. Un R a la n es el producto de varios valores, con el criterio de la potenciación, bajo esa óptica matemática, ¿sí? Se supone que aquí vamos a tener este producto, se va a repetir n veces, ¿no es cierto? Si yo tengo un espacio R2, quiere decir que este es el resultado de tener un R por R. Si ven, es de hecho la misma recta numérica y es allí donde gráficamente se va generando ciertas estructuras algebraicas que me permiten representar las famosas funciones. Dice, los elementos de Rn se denotan con una sola letra que representa la n upla como X, ¿sí? Este es el conjunto. Dependiendo del espacio vectorial, yo voy a requerir varias variables.
¿sí? Y decimos que X es un punto de R, ¿sí? Insisto, espero que más adelante se vaya aclarando esto cuando veamos cuestiones gráficas y poder interpretar estos criterios. El producto cartesiano, que lo vimos en las funciones, ¿no es cierto? Recuerdan que era la multiplicación de dos conjuntos. Y lo que se decía era sacar todos los pares posibles, ¿no es cierto? Recuerden que ese era el producto cartesiano, lo que vimos en el semestre anterior. Si yo tengo un conjunto, voy a ponerle de esta manera, A, B, C, D, y tengo un conjunto A, B, C, D, E, F, G, ¿sí? Cuando aquí aplico yo aquí el producto cartesiano, ¿sí? Lo que yo estoy generando son todos los posibles pares ordenados de las combinaciones A, E, perdón. Un poquito medio incómodo con mi lapicero y, a ver, perdón, pluma. Ya, entonces aquí tenemos que es la combinación AE. ¿Cuál era la siguiente combinación? ¿Cuál era la siguiente combinación? Porque recuerden el producto cartesiano que es hacer todas las posibles combinaciones entre los elementos de A y los elementos de B. Y yo generaba un conjunto. ¿Cuál sería la siguiente combinación? De A con un elemento de B. ¿Cuál sería el siguiente elemento? BE, BF, BG. Correcto. Sí. Y efectivamente la última combinación, bueno, ya creo que le cacharon cuál era o recordaron lo que era el producto cartesiano, sería el elemento de G. Ese sería el último. Para el ejemplo que estamos aquí considerando, sean dos conjuntos A y B, se llama producto cartesiano AB al conjunto de pares ordenados, tales que el primer elemento pertenece al conjunto A y el segundo pertenece a B, ¿sí? Ojo, esto no es conmutativo, ¿sí? Entonces, si ustedes ven, son todos los pares ordenados de las posibles combinaciones que yo puedo realizar entre cada uno de los elementos, tanto de la matriz A de la matriz B. En este caso deberían de haber 4 por 3, 12 pares ordenados. Sí, claro, con la consigna que los elementos de X pertenecen al conjunto A y los elementos de Y pertenecen al conjunto de B. Estamos haciendo aquí los pares ordenados, ¿no? De acuerdo al concepto. Esto me permite justamente generar los conceptos geométricos. ¿Sí? Esto es un R1, este es un R2 y esto es un R3. Nos permite construir lo que nosotros conocemos como los planos cartesianos, o lo que me permite representar, más adelante vamos a ver las curvas. ¿Cuál es el pero geométrico de aquí? ¿Cuál es el pero nada más? Que cuando nosotros hablamos de un espacio R1, un espacio R2 y un espacio R3, este es nuestro limitante geométrico. Cuando hablamos de un R4, yo ya no tengo de R4 o mayores todavía, de un espacio R5, un espacio R6, yo ya no tengo interpretaciones gráficas. No puedo construir, ¿no es cierto?, un sistema de coordenadas, porque ustedes lo que están observando aquí es un sistema de coordenadas. Este es un sistema de coordenadas que corresponde a la recta numérica. Este es un sistema de coordenadas que me permite representar al plano porque tenemos dos rectas, una R y otra R, ¿sí? Por eso es esta R2. Acá tenemos tres, a ver, tenemos aquí un espacio R3, ¿no es cierto? Vamos a ver, esta es la recta R, otra R, y esta es la tercera, ¿estoy bien o estoy mal? Bueno, esta es la tercera R, por lo tanto, este es un espacio vectorial, un espacio de R3, ¿sí? Lo que mencionaba hace un momento, estos son nuestros sistemas de coordenadas. Reitero, está en solamente longitud, esto es plano y esto es espacio, o volumen, si le queremos poner para poder verle de una mejor forma geométrica, lo que me permite generar estos espacios, ¿sí? Reitero,
En R4, chicos, no sé si alguien ha visto una representación geométrica que me diga, este es un espacio, un sistema de 4 ejes y que cumplan una de las condiciones fundamentales, que ya vamos a ver esas propiedades, que estas rectas, entre estas de aquí y las de acá, ¿cuánto tienen que deben ser esos ángulos? ¿De cuánto tiene que ser ese ángulo? Para que se formen los sistemas de coordenadas. 90 grados. 90 grados, correcto. Bien. Lo que mencionaba, no, porque estoy repitiendo lo que ya me adelanté a decir. Cuando n es mayor a 4, no tenemos esa representación geométrica. Pero lo que nosotros sí vamos a desarrollar es una álgebra que me permite ya en cuanto a operaciones en el uso de modelos matemáticos, los resultados sean aplicables o se los pueda desarrollar o resolver. Yo puedo tener un sistema o una función matemática de 10 variables. Gráficamente no voy a poder representarle nunca, pero sí voy a poder interpretar su resultado final. Lo que sí voy a poder aplicar son las álgebras o la álgebra que estaríamos considerando aquí. ¿Sí? Podemos aplicar un producto punto. Ojo, no un producto vectorial, eso tiene otras connotaciones. ¿Sí? Y justamente era lo que viene a continuación. Dentro de un espacio vectorial, la suma y el producto de un escalar de n nuplas se define como. En realidad son las operaciones que se vieron en el capítulo de vectores del álgebra lineal. ¿Sí? Aquí tenemos la n uplas, ¿no es cierto? De cuántas componentes, las que define el espacio, otra componente, hacemos la suma y es componente a componente. X1 con Y1, X2 con Y2. Y se supone que el primero con el último, es decir, es más, estas dos deben de tener siempre el mismo tamaño, dentro del mismo espacio vectorial. ¿Sí? En eso hay que tener mucho cuidado. En el caso de otra característica matemática, cuando yo multiplico un escalar a una n-upla, lo que se hace es multiplicar el escalar por cada uno de los elementos. Y eso estoy con plena seguridad que se debe haber visto en el álgebra vectorial, o álgebra lineal, perdón. Así como R2 y R3, en general, un espacio Rn son ejemplos de una estructura del álgebra lineal llamado, ¿no es cierto?, como espacio vectorial, las cuales están constituidos por una colección de objetos llamados vectores que se pueden sumar, restar y multiplicar por escalares. Son tres operaciones dentro de este concepto, ¿no es cierto?, del espacio vectorial. En cuanto a la formalidad, ya nosotros podemos definir que un espacio vectorial es un conjunto de elementos llamados vectores. Aquí nosotros le encancillamos a todo lo que son los vectores, dotados de la operación de suma de vectores y de la multiplicación por un escalar y que cumpla las siguientes propiedades para decir que esto es un espacio vectorial. Reitero, cuando nosotros hablábamos de las n-uplas que nos estamos refiriendo en este contexto, ¿sí?, nosotros le entendíamos esto como el vector de la componente x1 o x2. Esto correspondería a un R2. Una n-upla podría ser un conjunto de componentes n1, x2, x3. ¿En qué espacio estaría esto? ¿En qué espacio? Chicos. R3. R3 y etcétera, ¿no es cierto? Si digo, tengo un X1, X2, X3, X4, ¿sí? Estamos hablando de que esto le corresponde a un R4, pero cada uno de estos casos son vectores. Este le puedo representar porque hablamos de que utilizaríamos el sistema de coordenadas en el plano, en el espacio, pero este R4 ya no lo puedo representar. Pero toda la álgebra que aquí yo podría realizar justamente me permite, con las reglas y propiedades, independientemente del número de componentes que me representen un vector,
yo puedo aplicar estos criterios para saber que si eso no es un espacio vectorial y hacer operaciones, como bien se menciona aquí, como sumas, multiplicaciones de escalares entre las más fundamentales. Bien, ¿cuáles son las características que se deben de cumplir, como se mencionaba aquí? A ver, déjenme ver una cuestioncita. Ya. Las propiedades, que sea una propiedad conmutativa. Aquí la propiedad conmutativa, ustedes recordarán, chicos, que hace referencia a que el orden de los vectores en una operación, bueno, que suma o resta, aquí creo que debería de haber colocado como suma o resta, aunque más adelante hace una definición más matemática, ¿sí? Por eso solamente está puesto aquí la suma. Como podemos ver, un vector P más un vector W es igual a W más B, ¿sí? Para todos los vectores y tanto de B y W que le pertenezcan al espacio vectorial. Es casi como decir la recta numérica, y de hecho está diciendo exactamente eso. En la recta numérica, si yo tomo dos cantidades, digo el 4 más el 5, esto es igual a 5 más 4. Y obviamente esta condición matemática dice se cumple para todos los valores de X que pertenecen a la recta numérica, ¿no es cierto? R1, y con consecuencia es un espacio vectorial. ¿Sí? La propiedad asociativa, como yo puedo asociar las operaciones, B más W, está asociada en las dos más U, un tercer vector que aparece, dice que es igual a W más U, B más, parece trabalenguas, W más asociado B más U. Sí, el resultado es lo mismo. Al igual, por eso chicos, atención a lo que voy haciendo con la recta numérica, porque la recta numérica es un espacio vectorial, pero aquí le estamos ya generalizando en Rn. El vector 0. Dice, existe un vector 0 tal que, y mucho cuidado aquí, si yo le multiplico un vector cualquiera más este vector 0 que está definido aquí, es el mismo vector. Es como el elemento neutro que nosotros tenemos en la suma de números en los escalares. ¿Cuál es el elemento neutro en los números escalares? En la suma. Cuando hablamos de suma. ¿Cuál es el elemento neutro? Chicos. ¿Alguien? La suma del 0. Correcto, el 0. Pero, ojo, aquí hay que diferenciar. Esta hablamos que es un 0 vectorial. Mucho cuidado. El 0 escalar, ¿sí? Es el 0 que nosotros le conocemos a lo largo de la recta numérica. ¿Sí? Pero esto es un vector. Es decir, si B, ¿no es cierto? Es un vector de x1, x2, x3, x4. El 0 escalar en este espacio vectorial, por eso se le denota un poquito más, disculparán, le estoy haciendo más oscuro, es un vector que debe de tener que las mismas componentes, pero cada una de ellas 0, 0, 0. ¿Sí? ¿Estamos? A ver, perdón un ratito. Voy a borrar. Cositas que parecieran, no son de mucha importancia, pero sí tenés presente esta parte. A ver, déjenme ver aquí para facilitar, si no me estoy haciendo aquí un lío. Shift, Shift y el otro es correcto. Ya. Shift. Eso no se me activa. Ya. Otra característica es el vector opuesto. Dice, para todo valor, para todo vector B que pertenece a un espacio vectorial, existe un vector
B de signo negativo. Por eso me refería hace un momento en esta propiedad, porque no le incluye el signo, ¿no? ¿Qué podría ser? Era justamente por esta característica de que aparece el vector opuesto. Y tiene una característica adicional, que si yo hago la suma del vector con su opuesto, me da como resultado, cuidado, no el cero escalar, sino el vector 0. Y voy a poner como ejemplo en la recta numérica, que nosotros ya conocemos eso o lo manejamos. Si yo tengo aquí el 2, yo sé que al otro lado del 0, ¿qué existe? Un menos 2. Correcto, un menos 2. No tengan miedo a decir, existe un menos 2, existe su opuesto. Nada más. Y cuando yo hago la suma de 2 más menos 2, o sea, estamos haciendo esta definición que nosotros la podemos manejar ya desde una perspectiva escalar a una forma vectorial. ¿Sí? La diferencia, ¿cuál es? Que aquí como resultado, vuelvo a repetir, lo que no obtengo no es el cero escalar, no el número 0 como tal. Lo que yo tengo aquí es un vector de componentes ceros. El 0 sería 0, 0, 0. Va a depender del espacio vectorial que estemos nosotros, en el cual estemos nosotros trabajando. ¿Sí? Tendrán presente eso. No sé si por allá había unos ejercicios que justamente me pide hallar ese tipo de características. ¿Sí? Suele cometerse. Ven que son dos vectores opuestos. No, este es el valor de 0, pero le colocan el 0 escalar. ¿Sí? Dice, para cada lambda que pertenece a R, estos son escalares. Y vectores B y W que pertenecen a un espacio vectorial, cuando yo hago un producto o una multiplicación de un escalar por una suma de dos vectores, ¿sí? Aquí yo puedo aplicar una propiedad distributiva. ¿De qué? Del escalar, como se puede observar aquí en la relación. ¿Sí? Para cada lambda y mu que pertenece al conjunto de los números reales, dos escalares en este caso, y un vector B que pertenece al espacio vectorial, si yo tengo aquí lambda por mu B por B, de una manera está aquí asociado, yo puedo aplicar justamente ese criterio de asociatividad. Las partes de escalares les asocié y le multiplico por el vector. ¿Sí? Entonces, cosas que no son del otro mundo, más bien solamente de entenderles e interpretarles. Dice, para cada lambda y mu que pertenece al conjunto de los números reales, estos son escalares también otra vez, y tenemos B igual a, y B que pertenece al espacio vectorial. Si tengo la suma de los escalares y hago un producto, aquí también puedo aplicar una propiedad distributiva. ¿Cuál es la diferencia de la de acá arriba? Esta es la propiedad distributiva asociada a una suma vectorial, y aquí es una propiedad distributiva asociada a una suma escalar. ¿Sí? Y para un poquito finalizar estas características o propiedades que me definen un espacio vectorial, tenemos también ahora el elemento neutro que es en la multiplicación y nuevamente en las formas escalares, ¿cuál es el elemento neutro en la multiplicación? Que me da siempre el mismo resultado. ¿Cuál es el elemento neutro? 1. Correcto, entonces aquí lo que generalizamos es que este no es del 1 escalar, porque si nosotros aquí decimos 1 escalar, estamos hablando de estas propiedades de acá atrás. Sí, digo, lambda vale 1, es decir, pero entonces este es un vector 1 de componentes 1, 1, 1, dependiendo del espacio vectorial en el cual estemos desarrollando ciertas actividades. Tendrán, como digo, presente ese tipo de situaciones, sobre todo cuando ya se hace un poco de modelación matemática de más desarrollo, ¿sí? Y en la álgebra vectorial o los espacios vectoriales, en realidad hay que ser bien específico y bien cauto en lo que se presenta o cómo se lo interpreta, ¿sí? Porque los resultados son diferentes. Alguien va a decir, profe, pero vea, este 1 de aquí es igualito que, como usted me menciona, de poner el 1 escalar, porque es el caso de acá. Tiene connotaciones diferentes e interpretaciones diferentes. Bien, el espacio euclidio n-dimensional con las operaciones de la suma, multiplicación por un escalar ya definidos, nosotros podemos establecer o definir, ¿no es cierto?, un espacio vectorial de dimensión n.
Y para eso vamos nuevamente a recordar lo que habíamos visto en las funciones, la famosa aplicación. Recuerden que ese era el concepto matemático que me definía lo que es una función. Dice, y recordemos, o alguien recuerda los que fueron mis alumnos o deben haber ya visto, tal vez, a lo mejor ustedes si tomaron matemática 1 con algún otro docente, saben lo que era la aplicación o cómo se lo debía de aplicar. Nadie, y los que vieron conmigo esta parte, no sé si estarán aquí. Bien, dice, la aplicación, ¿no es cierto?, es un proceso matemático que asocia los elementos del conjunto A con el conjunto B. Esta primera frase que acabo de mencionar se refiere al producto cartesiano, lo que hicimos hace un momento. Ya, en cuanto a notación matemática, para los que más manejan ya la formalidad, se escribe de esta manera. A le corresponde a B, ¿no es cierto? Pero, ¿qué es lo que le diferenciaba la aplicación con el producto cartesiano? Es que yo adicionalmente considero una regla, ¿sí?, que determina qué pares de ordenados pertenecen a la aplicación. ¿Estamos? Esto era el concepto que me decía de una función. La aplicación es todos los pares ordenados, tales que X pertenecen a A y Y pertenece a B, sujetos a una regla matemática que va a asociarse tanto a la variable X como a la variable Y. A ver, un ratito, déjenme ver. A ver, un ratito. Ya. Ojo, no. Esto volveremos acá a retomarle, que es muy importante y como digo, al menos los que tomaron clases conmigo lo vimos en la matemática 1. ¿Qué es el espacio métrico? Dice, el espacio métrico, ¿no es cierto?, es un par ordenado. Ténganle presente este concepto de par ordenado que le vamos a seguir manejando, así sea en R2, R3, R4, R sub n, ¿sí? Dice, al par ordenado Mn, al conjunto de M y una función de M por M. ¿No es cierto? Tal que cumple con las siguientes propiedades. La primera, ¿cuál es? Que la distancia sea mayor a 0 para todos los valores de X y Y que pertenecen a M. Que la distancia es igual a 0 implica que X y Y son iguales. Que la distancia es igual a la distancia, ¿no es cierto?, de X a Y como de Y a X para todos los valores de X y de Y igual a X y Y que pertenecen a M. Ya van a ver a qué se refiere eso. Este es el criterio de la simetría. Cuarto, que la distancia X, Y es menos o igual a la distancia de X, Z más D, Z, Y para todos los valores de X, Y, Z que pertenecen a M, conocido como la desigualdad del triángulo. Ya voy a venir por acá. Y los elementos de M son llamados puntos de M. ¿Sí? Bien. ¿A qué se refiere este concepto de espacio métrico? El M hace referencia a estas posiciones de aquí. ¿Sí? Y aquí vamos viendo aquí esta definición, estas definiciones con estos ejemplos. Dice, la recta real es un espacio métrico con la métrica definida por la distancia x1 es igual a x, valor absoluto x1 menos x2. Aquí tenemos la gráfica de este ejemplo. Esta es la recta numérica. Este es un espacio, ¿no es cierto?, métrico en R1. Si yo tomo dos cantidades sobre la recta numérica, x1 y x2,
Cuando yo saco la diferencia entre estas dos cantidades, ¿qué es lo que yo estoy sacando? ¿Qué es lo que yo saco? Geométricamente. Saco la distancia. ¿Qué distancia hay entre x1 y x2? Por eso es que aquí la operación matemática siempre es negativa. Esto siempre deben considerar esa parte, chicos, porque ya es inmerso allí, el signo está inmerso allí. Déjenme ver si sí. La distancia siempre es positiva. Por lo tanto, cumple esta condición. ¿Sí? Dice, la distancia es igual a 0. ¿Qué significa? Que tanto el un valor como el otro valor estarían en la misma posición. Si yo vengo y le digo, muy bien, este es el x1 que vale, pongámosle 5, vale 7. Y digo, esto es x2, igual también vale 7. ¿Cuánto va a valer la distancia entre x1 y x2? ¿Cuál sería la distancia entre x1 y x2? Si los dos valen igual 7. ¿Cuál sería la distancia? 0. 0, ¿no es cierto? Entonces me cumple esta condición. Lo cual implica que x1 y x2 están en el mismo punto, si le queremos entender de esa manera. La distancia vista desde xy a distancia de y a x, dice, va a ser la misma, el concepto de la simetría. Si yo tomo una regla desde x1 hasta x2 y saco la distancia, y con la misma regla ahora le tomo la referencia desde x2 a x1, ¿qué va a pasar con el valor de la distancia? ¿Qué va a pasar con el valor de la distancia? Chicos. ¿Qué va a pasar con el valor de la distancia? Si le mido desde x1 a x2 y desde x2 a x1. Chicos, ¿cuál sería la distancia en ambos casos? Ana, Carolina, Cristian, Daisy, Denise, Diego, Doménica, Evelyn, Giovanni, Jocelyn, Marjorie. Cuénteme, ¿cuál sería allí el resultado? Si mido desde x1 a x2 y luego hago de x2 a x1, ¿qué va a pasar con la distancia? ¿No es la misma distancia? Es la Es misma la misma. distancia. ¿Cuál es La misma. ¿Por qué se me complica en una respuesta tan simple? ¿No es cierto? Es como yo diga, yo estoy aquí en mi casa y yo les puedo ver a uno de ustedes. Digo, yo desde aquí, usted tiene 5 kilómetros. Ahora yo le digo, dígame usted, ¿a qué distancia está usted de mí? ¿A qué distancia va a estar? A los mismos 5 kilómetros. No es que porque él me dé el dato o yo le dé el dato, vamos a decir, no, usted está a 6 y yo le digo, usted está a 7. No, estamos, a lo que voy es que estas son propiedades para definir cuándo es un espacio métrico. ¿Sí? El primer ejemplo era en R1, el uso de la recta numérica. Esto de la desigualdad del triángulo, bueno, no la vamos a aplicar aquí porque es por la cantidad de variables que están aquí consideradas, pero ya cuando veamos, me parece que hay otro ejercicio en donde sí se le aplica la desigualdad del triángulo. Bien, en Rn es un espacio métrico con la métrica euclidia. Ustedes van a recordar, reitero, eso en los vectores deben haber visto, que la distancia entre dos vectores, ¿sí? No es más que la raíz cuadrada de la diferencia de sus componentes. Esa era la distancia. Y al ser raíz cuadrada y esto elevado al cuadrado, si ustedes ven matemáticamente, este es un valor positivo. Por lo tanto, está cumpliendo con esta característica. Una métrica discreta.
sea M cualquier conjunto y sea la distancia igual a 0 si X es igual a Y, de X es igual a 1 si X es diferente de Y, esto es únicamente condicionar el problema matemático, ¿sí? Es una métrica discreta que únicamente va a considerar dos valores, el 0 y el 1 como resultados. Es como decir el verdadero y el falso. Cuando X y Y son iguales, se dice que es 0. Cuando X y Y sean diferentes, se define que es 1. Frecuentemente en la lógica matemática a esto le llamamos falso y esto le llamamos verdadero, ¿sí? Entonces, como consecuencia, si cumplen las características, están cumpliendo las características, ¿sí? El espacio normado, ¿no es cierto? O espacio vectorial normado de un espacio vectorial B, ¿no es cierto? No es más de determinar ciertas características matemáticas que me cumplan con las condiciones. La primera es, estas son la notación matemática. No es valor absoluto, es la norma del vector. Y la norma del vector cumple ¿qué condición matemática? Que sea mayor a 0. De hecho, todo se vuelve un escalar, si ustedes van observando. Para todos los vectores que pertenecen a B. Un vector normado puede ser igual a 0 solamente bajo una condición matemática. Que el vector B sea el vector 0. ¿Sí? Es decir, que todos sus componentes sean 0. En el caso de tener un vector multiplicado por un escalar, ¿sí? El escalar puede salir de la operación, pero, ojo, aquí está la norma y el escalar se convierte en un valor absoluto. Mucho cuidado aquí también tener presente eso. ¿Estamos? Aquí tenemos R es un espacio vectorial normado con la norma de X es igual al módulo de X. Y vaya, créanlo, ¿no? Déjenme ver. Sí, no está aquí, no está allí. ¿Sí? Rn es un espacio normado con la norma euclidia, es decir, es sacar la raíz cuadrada del cuadrado de sus componentes. ¿Sí? Esto en realidad es una distancia. ¿Es distancia con respecto a qué? A un 0. Independientemente del Rn que yo esté utilizando. Si hablamos del plano X y Y, X y Y, ¿sí? Esto me representa la distancia acá, ¿sí? Esta es la distancia para estas características. ¿Estamos? Ya, un espacio vectorial real B con una función serían los pares ordenados de un espacio del producto de un espacio vectorial. Se llama espacio euclidio producto interno, sí. Me olvidé, hay otra forma que se llama el producto escalar, que es el producto interno. Me faltaba ese nombre, hay el producto escalar, producto a punto y producto interno. También es conocido así como el producto punto o el producto escalar. Si tenemos dos vectores, su producto es mayor a 0 para todos los valores que pertenecen a B. ¿Sí? Es decir, al mismo vector le estoy multiplicando por sí mismo. ¿Sí ven? Entonces su resultado es un escalar, pero es mayor a 0. Si el producto interno de dos vectores es el 0 escalar, eso implica que lo que yo estoy multiplicando, lo que estoy diciendo es, para que se cumpla esta condición, que el vector B tiene que ser el vector 0. Solamente sería la única característica para que me dé este resultado. ¿Sí? No me está diciendo que es un producto, que estos dos vectores son ortogonales. Mucho cuidado. Sí, por lo que había dicho ya hace un momento. Cuando el producto punto, el producto interno me da 0, estos dos vectores son ortogonales. Pero en este caso, como ustedes pueden ver, estoy multiplicando el mismo vector, pero si su resultado me da 0, implica que yo lo que estoy multiplicando en realidad es el vector 0 por sí mismo. Aquí podemos ver un producto del escalar que multiplica un vector, producto interno con W.
Entonces, podemos nosotros sacar la constante. A diferencia de lo anterior, no irán confundiendo. Acá el lambda, al estar en el proceso del espacio normado, el lambda sale con valor absoluto. Aquí el lambda sale con su signo, con el que le estaba desde el inicio. ¿No es cierto? Cuando yo tengo un producto interno o producto escalar y tengo una suma entre estos vectores que estoy haciendo la operación se vuelve distributiva. B, producto interno W más B, producto interno U, ¿sí? Como pueden ustedes observar allí en la relación. Y también tiene la característica que el producto interno, el producto escalar, creo que ya lo pusimos anteriormente, sí se permite hacer la propiedad conmutativa. Es decir, UW, BW, el resultado es el mismo, ¿sí? Aquí tenemos un caso, ¿no es cierto? En Rn nosotros podemos definir el siguiente producto interno. Tenemos B y W. Entenderíamos que B está compuesto de B1, B2 hasta Bn. Y W está compuesto de W1, W2 hasta Wn. Sí, esta es la representación del espacio del vector y estos son escalares. Un poquito para diferenciar. Entonces, yo voy viendo las aplicaciones que están aquí definidas, ¿sí? Si se cumple una de ellas o varias de ellas, estamos hablando, ¿no es cierto?, de un espacio vectorial con una función. Más o menos lo que me da la definición a través de un producto interno o producto escalar. En el caso de funciones continuas, tenemos un espacio vectorial reales continuas en el intervalo de 0 a 1. La suma de funciones continuas es continua. Por lo tanto, B es espacio vectorial, que se denota como C paréntesis 0,1 para cualquier función continua en 0 y 1. ¿Sí? En realidad, cuando hablamos de operaciones para funciones continuas, aquí es donde interviene la derivada y la integral. ¿Sí? Aquí es donde interviene la integral. Recuerden que la integral como tal era una sumatoria, el límite de una sumatoria. ¿Sí? Si nosotros le quitamos el límite y solo queda la sumatoria, ya no sería una función continua. Un problema solo para entender que cuando hablamos de funciones continuas, también tenemos espacios euclidios en donde tenemos este tipo de definiciones. Y allí aplicaríamos la integral en vez de la suma, por ejemplo, tal cual habíamos visto en los casos anteriores.